Buen día, en este trabajo vamos a hablar de las perspectivas del aprendizaje. Este trabajo está presentado por Vilma Vidal, Melania Reyes, Jessica Perafán, Paula Lisset Ruiz y quien les habla, Angie Paola Quintana. Introducción. Comprender cómo aprenden las personas ha sido uno de los principales intereses de la psicología y de la educación, debido a que el aprendizaje influye directamente en la manera en que los individuos adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y se adaptan a las exigencias de su contexto académico y social. Las perspectivas conductistas del aprendizaje. Es un cambio observable en la conducta producido por la relación entre estímulos, respuestas y consecuencias. Sus principales exponentes son Skinner, que dice que el desarrollo operante explicó que las conductas aumentan o disminuyen según sus consecuencias. El refuerzo positivo, dañar una recompensa para aumentar una conducta. El refuerzo negativo, retirar un estímulo desagradable para aumentar una conducta. Castigo, aplicar una consecuencia para disminuir una conducta. John Washington, fundador del conductismo, sostenía que la conducta aprendida a través de la interacción con el entorno defendía el estudio de comportamientos observables. Iván Pablo desarrolló el condicionamiento clásico, demostró que un estímulo neutro puede llegar a provocar una respuesta al asociarse repetidamente con un estímulo que la genera de manera natural. Perspectivas cognitivas del aprendizaje, que explica que aprender a implicar o procesar activamente la información y construir conocimientos a partir de la experiencia y los conocimientos previos. Los procesos cognitivos complejos como el pensamiento, el razonamiento, el lenguaje, la creatividad y la metacognición permite comprender, resolver problemas y adaptarse de manera eficaz en diferentes situaciones. Acá pues lo que podemos ver, lo que dice según Granado 2004, el aprendizaje se produce mediante procesos mentales internos relacionados con la adquisición, organización y recuperación de la información. El estudiante interpreta la realidad, construye representaciones mentales y relaciona los nuevos conocimientos con los saberes previos. También nos dice que el estudiante participa activamente en la construcción de conocimientos, procesa la información, relaciona conceptos y desarrolla estrategias para aprender de manera consciente y autorregulada. El constructivismo, aprendizaje significativo y aprendizaje cooperativo. Autores: Lev Vygotsky, Jean Piaget y David Ausubel. Ellos dicen: es la construcción activa del conocimiento, aprendizaje significativo, interacción social, zona del desarrollo. Próximo: aprendizaje cooperativo y saberes previos. Y acá nos dice Vygotsky: el aprendizaje surge cuando el estudiante construye significativos a partir de la interacción entre sus conocimientos previos, las experiencias y el contexto social. El conocimiento no se transmite de manera pasiva, sino que se elabora mediante la participación activa y colaborativa. El estudiante es protagonista de su proceso formativo, participa activamente, reflexiona, dialoga, coopera y relaciona al aprendizaje con situaciones reales y experiencias personales. El aprendizaje desde cada perspectiva. Según el conductismo, se entiende el aprendizaje como un cambio en la conducta observable resultado de estímulos y respuestas, es decir, el aprendizaje como modificación de la conducta cuando ésta se refuerza y se repite. Según el cognitivismo, se entiende el aprendizaje como un proceso interno de adquisición y organización de información. Esta sería que el enfoque está en cómo el sujeto procesa, almacena y recupera conocimientos. Según el constructivismo, se entiende el aprendizaje como un proceso activo de construcción de significados a partir de experiencias pasadas e interacciones nuevas. Es decir, que el conocimiento no se transmite de manera pasiva, sino que se construye activamente a partir de experiencias recolectadas.
es una construcción activa de significados. El aprendizaje, según la perspectiva cognitivo-motivacional, depende de los procesos cognitivos y la motivación que impulsan al estudiante. En otros términos, esta perspectiva vincula el aprendizaje con la motivación y la autorregulación. Estos son los conceptos claves de la perspectiva. En el conductismo, los conceptos claves son el estímulo, el condicionamiento clásico, condicionamiento operante, el refuerzo positivo y negativo, entre otros. Aquí el aprendizaje se entiende como cambiar la conducta. Si repites una acción y recibes un premio o refuerzo, la aprendes. Es como entrenar hábitos a través de estímulos y respuestas. En el cognitivismo, los conceptos claves pueden ser procesamiento de la información, memoria a corto y a largo plazo, atención y percepción, esquemas cognitivos, entre otros. En el cognitivismo el aprendizaje ocurre dentro de la mente. Aquí lo importante es la memoria, la atención y cómo construimos esquemas mentales para entender mejor. En el constructivismo, los conceptos principales son el aprendizaje significativo, la zona de desarrollo próximo, la mediación pedagógica, la interacción social y las experiencias previas. Aquí el aprendizaje no es solo recibir información pasiva, sino construirla. Cada estudiante conecta lo nuevo con lo que ya sabe y aprende mejor cuando participa, interactúa y trabaja en proyectos o problemas reales. Los conceptos claves desde la perspectiva cognitivo-motivacional son la motivación intrínseca e extrínseca, perspectivas de éxito, atribuciones, autorregulación del aprendizaje. Aquí el aprendizaje depende de cómo pensamos y de la motivación que tengamos. A lo largo de la historia, distintas perspectivas han explicado cómo aprendemos. El conductismo enfocado en estímulos y respuestas, el cognitivismo centrado en la memoria y la atención, el constructivismo que propone construir el conocimiento en sociedad y el humanismo enfocado en la autonomía del estudiante. Todas estas perspectivas se conectan a través de elementos clave: docente, estudiante, contenido, objetivos, metodología, recursos, contexto y evaluación. Entender cómo interactúan estos elementos es la clave para crear un aprendizaje realmente significativo. En esta diapositiva vemos cómo cambia el rol del docente y del estudiante según la perspectiva del aprendizaje. En el conductismo, el docente controla y el estudiante responde. En el cognitivismo, el profesor organiza la información para que el alumno la procese. Pasando al constructivismo, el docente se vuelve un guía mientras el estudiante es el verdadero protagonista de su saber. Y finalmente, en el humanismo, el profesor es un facilitador empático que acompaña a un estudiante totalmente autónomo. En conclusión, la teoría del aprendizaje en el tema educativo nos demuestra que ningún modelo pedagógico es autosuficiente por sí solo, sino que también el verdadero éxito de la enseñanza radica en la integración estratégica de sus diferentes perspectivas. En la práctica, la perspectiva conductista nos aporta la estructura instructiva y la fijación de destrezas básicas. La perspectiva cognitiva nos facilita la comprensión profunda y la conexión de la información con los saberes previos y el desarrollo de procesos cognitivos complejos. Impulsa el pensamiento crítico, también la autorregulación y la resolución de problemas reales. Como reflexión final, el estudio de análisis de las teorías del aprendizaje en el marco educativo nos conduce a una muy buena reflexión. Esta es que ninguna perspectiva teórica por sí sola agota la complejidad de la mente y del acto de aprender, sino que cada una de ellas aporta dimensiones complementarias e indispensables para la práctica pedagógica.